Esta semana en la provincia tenemos un protagonista, no es otro que el zamorano Miguel Blanco, como saben, secretario general de COAG. Con él vamos a hacer durante los próximos minutos un repaso a la actualidad agropecuaria, no solo del país, sino y sobre todo de nuestra provincia, que es lo que nos interesa. Bienvenido, Miguel, es difícil pillarte. Muchas gracias. Sí, desde luego. Ahora me reparto entre Zamora y Madrid, tengo esas responsabilidades. Y además mi explotación, claro, mi explotación apícola aquí en Zamora, y por lo tanto pues ando bastante atareado. ¿Cómo se lleva eso de llevar las riendas de un sindicato con tanto peso como COAG a nivel nacional, y también sigues llevando las riendas del sindicato en Zamora? No nos olvidemos que todavía sigues muy ligado a esta provincia. Sí, mantengo la presidencia en Zamora, efectivamente, porque así me lo pidió y me comprometí para una nueva etapa, la última etapa, en todo caso, en el último congreso en Zamora. Y hombre, pues es cierto que la responsabilidad a nivel nacional nos obliga a muchas reuniones institucionales, muchas relaciones de todo tipo, y además viajar por las distintas comunidades autónomas. Una realidad tan amplia como la que tenemos a nivel agrario y rural en este país pues es muy compleja. Nuestra organización, por otra parte, estamos en las 17 comunidades autónomas, y por lo tanto pues tenemos que atender a muchas realidades, muchos problemas, muchas circunstancias. Pero bueno, a eso me he comprometido y bueno, pues voy a tirar para adelante, evidentemente, en la defensa de los intereses del sector agrario y en particular del modelo que nosotros representamos, el modelo social de agricultura. Antes siempre se hablaba de las negociaciones que llevaban otros de la PAC. Esta vez las has vivido en primera persona. ¿Cómo valorarías ese resultado? ¿Igual se ha perdido una oportunidad? Nosotros desde COA hemos sido siempre críticos con las reformas de la política agrícola común, también con esta, porque sigue el mismo camino que las anteriores. Es verdad que nosotros hemos estado reunidos en varias ocasiones con el que fuera comisario de Cienciolos, con responsables de la Comisión, del Parlamento Europeo, y por supuesto hemos hecho multitud de reuniones con el ministro de Agricultura, Arias Cañete, y con la ministra actual, Isabel García Tejerina. Por lo tanto, nos hemos tirado 3 años prácticamente, y sobre todo los últimos 2 años, en unas relaciones institucionales muy intensas de negociación, etc. Yo creo que hemos mejorado sustancialmente, hemos conseguido que se mejore sustancialmente la propuesta hecha por la Comisión. La propuesta hecha por la Comisión era un desastre para la agricultura de nuestro país y de la propia agricultura zamorana. Yo creo que se ha mejorado mucho a lo largo de estos años en las negociaciones, pero aún así, desde nuestro punto de vista, es una PAC que no está al servicio precisamente de un modelo social de agricultura, que reparte las ayudas tan injustamente como antes, que las vincula a la hectárea y no al activo. Pensábamos que iba a avanzar muchísimo más esta PAC en favorecer prioritariamente al profesional, al agricultor a título principal, y sin embargo sigue dando ayudas de forma injusta e indiscriminada a muchos que no tienen actividad agraria o que no forman parte del sector agrario propiamente. Y por otro lado, bueno, en desarrollo rural otro tanto de lo mismo. Nosotros entendemos que se puede poner en cuestión ayudas a la incorporación de jóvenes tan necesarias para el relevo generacional, modernización de explotaciones, regadíos, etc. Es decir, ha mejorado considerablemente la PAC tras las negociaciones desde la primera propuesta de la Comisión, pero seguimos siendo muy críticos porque no es la política agraria que necesita el futuro de nuestro sector. Hablabas de ese problema que se lleva, que es un lastre desde el principio de la PAC. Eso no sé si los datos son más o menos así, pero se habla de que hay 300.000 agricultores que están cotizando como tal y hay 900.000 personas que están cobrando la PAC. Estamos hablando de unas cifras más o menos que es así. O sea, el triple de gente cobra que trabaja. Sí, sí. Bueno, esto hay quien lo considera normal, pero efectivamente desde nuestro punto de vista nos parece escandaloso, no es en absoluto aceptable, aparte que es injusto. A nivel nacional, efectivamente, las solicitudes de la PAC del 2014 estuvieron en casi 900.000, 800 y pico mil solicitudes, y por lo tanto titulares que cobran PAC. Sin embargo, solo cotizamos entre personas físicas y jurídicas del orden de los 300.000 titulares. El resto no cotiza, es decir, no solo tiene una actividad, más o menos, algunos no,
pero una buena parte. No, es que además reciben ayudas públicas y no cotizan a la Seguridad Social Agraria. Y nosotros entendemos que eso es absolutamente inaceptable. Pero pasa en Zamora. En Zamora cotizamos a la Seguridad Social Agraria 5.000 titulares, pero hay 14.000 solicitudes de la PAC. Hombre, qué mínimo que contribuir, que es lo que nosotros estamos pidiendo, contribuir, bueno, pues al fondo común de la Seguridad Social, porque en definitiva tenemos que pagar las pensiones de los pensionistas de ahora y garantizarnos las pensiones del futuro. Qué mínimo que si se reciben ayudas públicas por lo menos se cotice por la actividad que se tiene. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo y desde nuestro punto de vista pues no tiene perspectivas de futuro una PAC así. Nosotros entendemos que esta PAC está muy limitada en sus posibilidades. Es verdad que se ha garantizado unos fondos presupuestarios hasta el 2020, que eso da una cierta estabilidad, pero no es en absoluto suficiente y no garantiza el futuro de una política sostenible en estas condiciones injustas e indiscriminadas. ¿Qué pensáis vosotros de ese posible acuerdo de libre comercio de España con Estados Unidos, de la Unión Europea también? Bueno, pues esa es una de las cuestiones, uno de los retos que tenemos de cara a un futuro más o menos inmediato. Por lo menos el 2015 nosotros tenemos distintos retos que plantear, más y menos un año electoral como este, en el que queremos que el sector agrario, que es un sector estratégico, con muchas perspectivas de futuro, claro, la base de la alimentación, nosotros queremos que se ponga sobre la mesa, que se valore y se valorice como tal, también en los debates electorales, en los compromisos electorales y luego en las prácticas, no solo palabras, no solo discursos, sino hechos después a posteriori en los gobiernos que se conformen. Pero una de las cuestiones, entre otras importantes para el 2015 y siguientes, es justamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, transatlántico. Estados Unidos, Unión Europea. COA está en contra de ese acuerdo en materia de agricultura claramente. ¿Por qué? Hay determinadas líneas rojas que no se deben de sobrepasar y ya se están negociando, por lo tanto estamos muy preocupados. Nosotros no aceptamos los cultivos transgénicos de manera generalizada que pueden interesar a Monsanto y a otras grandes multinacionales biotecnológicas, pero ni están al servicio de los productores ni están al servicio de los consumidores. Los consumidores, de una manera absolutamente mayoritaria en la Unión Europea y en España y aquí, no están por los cultivos transgénicos, no están por los alimentos transgénicos. No se nos pueden imponer en un acuerdo como este. Y tan grave como esto es pues, todo lo que se refiere a los parámetros y estándares de calidad. Europa tiene unos estándares de calidad extraordinarios en materia de alimentación y de seguridad alimentaria. Bueno, pues esto se puede venir abajo. ¿Por qué? Pues porque, por poner algún ejemplo, en Estados Unidos se está produciendo carne con clenbuterol, con anabolizantes, es decir, con hormonas de crecimiento. ¿Quiere comer alguien carne aquí, teniendo una carne excepcional, de excelente calidad, carne hormonada? ¿O producir leche como se está produciendo legalmente en Estados Unidos con una hormona como la BST, por ejemplo, cuando se puede producir con estos forrajes, estos pastos, es decir, estos piensos extraordinarios que tenemos nosotros en Europa y aquí? Es decir, esto es absolutamente inaceptable. ¿No se garantizaría entonces la trazabilidad de los productos o sí? Bueno, es que la trazabilidad que tenemos en Europa, origen, destino, es decir, desde la producción hasta la mesa, eso en Estados Unidos no existe. El bienestar animal que se plantea aquí, tampoco en Estados Unidos es una práctica que exista. Y por otra parte, las denominaciones de origen e indicaciones de calidad tampoco se reconocen en Estados Unidos. O sea, todos esos son hándicaps, problemas muy serios que ponen en riesgo nuestra calidad y nuestra seguridad alimentaria en Europa, en España y por supuesto también aquí en Zamora. ¿No sería un poco incongruente llegar a un acuerdo de este tipo cuando aquí se está pidiendo determinados requisitos, tanto agricultores como ganaderos, y además se está fomentando mucho la producción ecológica? Es que es como, por un lado pido una cosa y por otro hago otra. Sería un poco difícil de entender. Esas son las grandes contradicciones, efectivamente, que tienen las políticas agrarias y económicas en la Unión Europea. Con la nueva PAC, no solamente tenemos que seguir con la condicionalidad anterior, bienestar animal, trazabilidad, etcétera, sino que se nos ha incorporado un elemento más de calidad y seguridad medioambiental, como es el verdeo, el greening. Es una condición más que se nos pone y que, por supuesto, nos cuesta más cumplir con esas condiciones. Estamos cumpliendo, por lo tanto, con unos parámetros excepcionales en beneficio precisamente de los consumidores, como puede ser que, sin embargo, por intereses puramente comerciales, mercantiles y demás, se ponga en riesgo todo esto aceptando la entrada
de producciones de ese tipo, con antibióticos, con carnes cloradas, con todo lo que hemos estado diciendo. Es una total y absoluta contradicción. A nosotros se nos va a seguir obligando a producir con estos parámetros de calidad, que entendemos que es lo razonable, y sin embargo van a entrar a precios de dumping, por ejemplo. Dumping no solamente social de algunos países, sino medioambiental, y de seguridad alimentaria. Eso es una competencia desleal, evidentemente, de esas producciones respecto a las nuestras, y por lo tanto nosotros vamos a perder. En esa batalla vamos a perder. Como productores está claro, pero los consumidores fundamentalmente, y sabemos que los consumidores están en el planteamiento que nosotros tenemos. Nosotros tenemos alianzas, estamos trabajando en alianza con asociaciones de consumidores en España y en Europa, y de forma absolutamente mayoritaria están en contra de esas condiciones que se quieren imponer en ese tratado para la alimentación, para la agricultura y para la alimentación. Eso acabaría con el modelo alimentario europeo, que es un modelo sostenible, y por supuesto con el modelo social de agricultura, que también es mayoritario en Europa y por supuesto en España y en Zamora. Después aparecen con propuestas como las de hace escasamente un mes del etiquetado de las bebidas alcohólicas, que aquí a puntito hemos estado de tener un problema serio, y más en Zamora con tanta producción de vino. Es pura hipocresía, efectivamente, es pura hipocresía. Hay mucho fundamentalismo, ¿no? Y también en el Parlamento Europeo hay mucho fundamentalismo, hay grupos, hay personas que están por perseguirlo todo, incluso cuestiones que no son razonables como esta, ¿no? El vino es un alimento, no cabe la menor duda de que es un alimento, tomado con moderación, nosotros entendemos, y así es como hay que promocionarlo, tomarlo con moderación, entendemos que es un alimento tradicional de la dieta mediterránea, extendido por todo el mundo, y no podemos aceptar los fundamentalismos de colocarlo al lado de otras bebidas alcohólicas que evidentemente tienen otra función completamente diferente, tanto en la alimentación como en la salud, por supuesto, como en la sociedad. Es decir, no se puede comparar el vino o la cerveza con otras bebidas. Y claro que se hubiera puesto en cuestión de no conseguir, evidentemente, liberar al vino de esas condiciones de etiquetado, etcétera, que se plantea para otras bebidas alcohólicas, que está, por otra parte, prohibido, van a prohibir cualquier labor de promoción o con ayudas públicas, etcétera, y privadas también. El vino va a mantenerse con las ayudas para la promoción, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Entendemos, bueno, que ha sido un paso importante y hemos librado, en definitiva, al vino de caer, pues eso, en ese marasmo de bebidas alcohólicas sin ninguna diferenciación. Es un alimento que, tomado con moderación, es sano, es saludable. Afecta mucho a España, afecta también bastante a Zamora, aunque bastante menos desde los últimos años, ese fin de las cuotas lácteas y ese llamado paquete lácteo. No sé si está surtiendo el efecto que se esperaba, qué situación es la que os trasladan a vosotros los ganaderos, porque parece que llevamos unos meses y ya está habiendo problemas con industria. Lo veníamos diciendo, se nos dice, sois agoreros, sois alarmistas, lo veníamos diciendo desde la organización, desde COA, desde hace años. Las cuotas lácteas no eran una regulación perfecta, pero era una regulación de la producción que favorecía al ganadero. El ganadero tenía una cuota y la industria necesitaba esa leche, la tenía el ganadero, controlaba esa producción el ganadero, no la industria. La industria tiene una posición de dominio, mucho más la distribución, por supuesto en otros ámbitos, pero al menos el ganadero tenía una cuota, era suya, y el industrial tenía que venirle a buscar esa leche, porque no tenía esa cuota el industrial, sino el ganadero, en origen. Al desaparecer las cuotas lácteas, ya lo veníamos anunciando, toma más posición de dominio, más dominio todavía la industria frente al ganadero. El ganadero ahora no tiene nada más que un producto perecedero, claro, de primera calidad, un producto básico como es la leche, pero que se pierde a los 2 días, que no lo puede almacenar más allá de 2 días, y por lo tanto, al ser un producto perecedero, cae en manos, de una posición de debilidad, cae en manos aún más de la industria, que ahora es quien realmente regula la producción. A ti te cojo leche, a ti no te la cojo, dependiendo del volumen, dependiendo de las rutas, dependiendo de mis propios intereses y dependiendo de si aceptas o no aceptas el precio que yo pongo como industria. En este momento, la industria que está intentando echar abajo el paquete lácteo, que venía a intentar compensar de alguna manera, aunque solo fuera parcialmente la caída, o sea, la desaparición de las cuotas lácteas, la industria láctea está intentando destruir
es decir, derogar, aunque solo sea en la práctica, ese Real Decreto. Contratos a un año, obligatoriamente, según el Real Decreto, el paquete lácteo. Aviso con 2 meses de antelación. Es decir, determinadas condiciones de precio que tienen que aparecer en el contrato, es decir, garantías para el productor. Bueno, pues se están ofreciendo a 27 céntimos, a 25 céntimos, en algunas zonas de España incluso a 22 y 23 céntimos, cuando el coste de producción son 34. Aquí en la provincia de Zamora se nos han quejado muchos ganaderos porque determinadas empresas, algunas de capital francés, que están dominando prácticamente el sector alimentario y muy en particular lácteo español, están ofreciendo, como digo, a 0,27, a 27 céntimos de euro por litro, es decir, muy por debajo de lo que se estaba pagando en torno a 31 32 en enero, y todo para poder obligar al ganadero a no suscribir, es decir, forzarle a no suscribir un contrato. Entonces, ¿no se están siguiendo esos parámetros de los que se hablaba para fijar unos precios? No, bueno, la cuestión está que si te ofrecen a 27 o 25 céntimos el litro, la industria te dice esto es lo que te voy a pagar en un año, el ganadero busca una excepcionalidad y pide que el contrato no sea un año, sino que sea un mes o a 2, tú no puedes estar produciendo a pérdidas, y por lo tanto tienes que decir, bueno, pues hago un contrato más limitado, a 2 o 3 meses, y espero a ver si cambian las condiciones, con lo cual la industria se está cargando ya algo que era importantísimo y era un contrato mínimo a un año, que da una garantía al ganadero de un año, porque esto es un producto perecedero, tiene que haber una garantía. ¿Tenéis algún tipo de previsión de cuántos pueden aguantar y cuántos pueden desaparecer de aquí a 1 o 2 años? Porque es que si la situación sigue así, supongo que no podrá seguir indefinidamente. Claro, la reestructuración del sector lácteo ha sido tremenda. Fíjate que el sector lácteo, cuando entramos en el mercado común, en Zamora, había 5.200 explotaciones. En este momento hay 250 explotaciones en Zamora del sector lácteo. Sí, estamos hablando de que ha caído en un 95%. Bueno, es que se puede quedar en menos de la mitad. En menos de la mitad, en cuestión de 2 o 3 años, en estas condiciones, evidentemente desaparece la mitad o más, aquí y en toda la zona norte de este país, porque no se sostiene. Es decir, si los costes de producción, el propio Ministerio lo establece como tal, en sus propias estadísticas y analíticas, son 34 céntimos, todo lo que se produzca por debajo de 34 céntimos es la ruina. Es decir, evidentemente se está ajustando el ganadero, se está ajustando el cinturón, está reduciendo sus propios ingresos, su propio sueldo, por entendernos, permanentemente. Hoy los ganaderos en Zamora son menos que 1.000 euristas, con una inversión tremenda y un riesgo enorme y unos costes tremendos, son menos que 1.000 euristas. Claro, en estas condiciones se puede resistir poco tiempo, de ahí que nos estemos reuniendo. Ya nos hemos reunido con la ministra de Agricultura 2 veces en lo que va de mayo y le estamos diciendo, le estamos pidiendo que mantenga una posición de firmeza, que mantenga el paquete lácteo. El Real Decreto, como toda normativa, está para cumplirse y no puede permitirse que se la salten a la torera los industriales lácteos de este país. Por lo tanto, esperemos que esto cambie, pero es un ejemplo claro de la liberalización. Pasa con las cuotas de azúcar, con los derechos de plantación de viñedo, con las vacas nodrizas, que desaparecen también los derechos de vaca nodriza y por lo tanto las salidas acopladas a la vaca nodriza. La liberalización lo que nos lleva es a la volatilidad de los precios, la desregulación de los mercados y por lo tanto a partir de ahí un problema respecto a las rentas, es decir, caída de rentas. El año pasado ha habido un 7,2% de caída de las rentas agrarias, pero desde el 2003 hemos acumulado una pérdida de un 13% del valor de la renta agraria. Eso está ahí y es por la liberalización de los mercados. ¿Se nos garantizan las ayudas? Sí, pero eso es un 25% de todos los ingresos. El otro 75% viene de los precios de los mercados. De ahí que nosotros pidamos regulación de los mercados. De lo contrario, con esta volatilidad de precios no hay garantía. No hay garantía de precios rentables, claro, por lo tanto de rentas. En cuanto a cultivos, aquí en Zamora ya de hace más de una década esa regulación, esa UCM de la remolacha dio al traste con uno de los grandes cultivos de la provincia, de los más rentables de toda Castilla y León. Ahí ahora se ve que los agricultores van cambiando. No es cereal siempre, ya no es remolacha siempre, se ve ahora mucha colza que antes no se veía. Realmente tienen que ir cambiando cada año para saber cómo están los mercados, porque es que parece que van haciendo pruebas. ¿Realmente hay algún cultivo que pueda decirse que ahora mismo es rentable?
O que siembres con la perspectiva de que ya ese año, ya no te digo más tiempo, vaya a ser rentable, porque los cereales también fluctúan muchísimo. En todo caso, los cultivos se pueden adaptar mejor, digamos, a los vaivenes del mercado, mejor, unos más que otros, por ejemplo, los cereales y otros. La ganadería, evidentemente, no se puede cambiar de la noche a la mañana porque haya un vaivén de precios en el mercado. No puedes cargarte una ganadería y volver de nuevo al año o a los 2 años. Eso es un imposible. Ese es el gran problema. Por eso debería estar muchísimo más reguladas las políticas agrarias y de mercado. En cuanto a los cultivos como tal, es verdad que hay sectores que si se abandonan no se vuelve a ellos. La remolacha es uno. Un sector que ha tenido unas características sociales de empleo importantísimas y de generación de riqueza, ya no solamente en el campo, sino en la transformación en industrias azucareras que hemos perdido en algún caso y que tenemos riesgo de perder otras. En este momento en la provincia no llegan a las 3.000 hectáreas de cultivo de remolacha. Y eso que se ha conseguido, hemos conseguido, la verdad es que ha sido trabajoso, pero hemos conseguido un acuerdo marco interprofesional hasta el 2020, que garantiza en torno a 41, 42 euros tonelada, incluidas las ayudas. Pero aún así la rentabilidad en algunos casos, porque los costes de gasóleo, de electricidad, etcétera, son muy altos en el cultivo y bueno, pone en riesgo cierta rentabilidad. Tenemos en torno a unas 3.000 hectáreas. Es verdad que hay diversificación de cultivos, estamos creo que en torno a las 5.000 hectáreas ya en colza, en la provincia de Zamora y subiendo. Apenas en el 2007-2008 en esa campaña teníamos, me parece que unas 1.000 hectáreas, por lo tanto se ha multiplicado por 5 el cultivo de la colza, pero básicamente tenemos cereales. Hay que tener en cuenta que en general cereales estamos me parece que en 180.000 hectáreas en Zamora, entre trigo, cebada, maíz, y ya estamos viendo lo que pasa con los cereales, porque no tenemos muchas alternativas, Tierra de Campos, Bajo Duero, incluso en los regadíos no tenemos muchas alternativas. A 17 céntimos aproximadamente el precio que en este momento tienen los cereales, el trigo, por ejemplo, la cebada un poco menos todavía 17 céntimos, 16,9, 16,8, 16,9 el maíz. En esas condiciones, por ejemplo, el maíz no es rentable. Por lo tanto, el maíz ha caído, me parece que son 19.000 hectáreas, ha caído con pues por lo menos 3, 4, 5.000 hectáreas de cultivo de maíz en los regadíos en los últimos años. No tenemos garantizados los cultivos y, como digo, tiene más capacidad de adaptación a los mercados un cultivo que no una ganadería, pero evidentemente en tierra de campos, por ejemplo, ¿qué se puede cultivar? ¿Qué alternativas puede haber de cultivos? Más allá de algún cultivo proteaginoso o de colza o de girasol, por ejemplo, pero son habas contadas, porque el clima no permite tampoco otra cosa. Por tanto, tenemos que garantizar los precios de lo que podemos producir y además que lo podemos producir con excelente calidad, porque las producciones de cereales, de oleaginosas, etcétera, son de alta calidad, pero es lo que podemos producir. Como tan fuertes, de más de 70 millones de euros como la que se ha realizado en el canal Toro-Zamora, pueden ayudar al menos a mantener ese gran número aún de agricultores que hay en la zona. No sé, supongo que sobre todo en el ahorro de costes de agua o costes energéticos también puede ayudar al mantenimiento de todas estas explotaciones, incluso al crecimiento. El regadío tiene muchas más alternativas de cultivo que el secano. La mayor parte de las hectáreas que tenemos son de secano, pero las que generan una mayor producción son precisamente el regadío, es el 60% de la producción agrícola, el regadío, siendo claro que la proporción en hectáreas es mucho menor. Por lo tanto, el regadío es necesario, es fundamental, nosotros lo defendemos, lo venimos defendiendo, lo seguimos defendiendo, contra viento y marea. Nuevos regadíos, modernización del existente, eso es muy importante, es fundamental de cara al presente y al futuro. Europa no apuesta por el regadío, Europa del centro y del norte no necesita el regadío, ya le viene de serie, es decir, les llueve, y por lo tanto no lo necesitan ni quieren comprenderlo. Bueno, pues se lo vamos a tener que hacer comprender. Por eso en los programas de desarrollo rural tiene que aparecer el regadío como incorporación
de jóvenes y mujeres como modernización, tiene que aparecer el regadío como una cuestión estructural fundamental para nuestro desarrollo. Por lo tanto, apostamos por estas obras de modernización, apostamos evidentemente por nuevos regadíos en determinadas zonas, regadíos sociales, no cabe duda, y también porque se abra la posibilidad de riego en otras zonas, con pequeños pozos, etcétera, para agricultura, para ganadería. ¿Se ahorran costes? Sí, se ahorran costes. La electricidad en estos momentos, a pesar de la liberalización en el 2008, se ha disparado en los términos de potencia en un 700%. En general, con el término de energía y el término de potencia, un 100% ha aumentado desde el 2008 la tarifa eléctrica. Hemos conseguido recientemente que el impuesto de la electricidad para el regadío se elimine en un 85%, perdón, ese impuesto de la electricidad, como habíamos conseguido la devolución del impuesto del gasóleo agrícola. Esos son avances que vamos consiguiendo en negociaciones, etcétera, etcétera. Pero aún así, los costes en electricidad, gasóleo, etcétera, son muy altos. De ahí que organizarse en comunidades de regantes, modernizar los sistemas de riego, evidentemente es garantizar rentabilidad en nuestros cultivos. Por tanto, apostamos por el regadío y entendemos que este tipo de inversiones son inversiones de futuro fundamentales, muy importantes para nuestra economía. ¿Qué postura tenéis respecto a otro tipo de inversiones que no se sabe si al final llegarán a buen puerto? Me refiero a esa biorefinería en Barcial del Barco, que al menos lo que nos presentan los promotores habla de 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, garantizar la salida de muchas hectáreas de cultivo en una zona como la de Benavente, que perdió la azucarera. ¿Qué postura mantenéis desde COAG? Bueno, nosotros hemos apoyado el proyecto desde el primer momento, tanto la alianza a nivel regional como aquí. COAG ha estado desde el primer momento apoyando a la empresa, a los empresarios. Entendemos que es un proyecto que puede favorecer determinados cultivos, como es el cultivo de la remolacha, para dedicarlo a la producción de etanol o cereales, etcétera. Y por lo tanto, bueno, pues son alternativas nuevas que se pueden traer de tipo industrial, evidentemente, no solo para la producción de energéticos, sino para la producción agraria. Pero no acabamos de entender y comprender qué es lo que pasa. Es decir, ¿dónde está la verdadera responsabilidad de que este proyecto no salga adelante? ¿Hay problemas de inversión? ¿Hay problemas de inversores, de avales? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un tapón en la administración por algún tipo de motivo. No lo comprendemos, no lo podemos entender. Nosotros lo que pedimos a la administración regional es que se siente con los promotores y que saquen adelante el proyecto, si es que el proyecto es viable desde el punto de vista económico, que nosotros no podemos decirlo. No, nosotros no sabemos si es viable desde el punto de vista económico, no sabemos los problemas que pueda haber o no, de avales, de inversión, eso no lo podemos saber. Nosotros lo que únicamente que podemos ver, como el sector en general, de ahí que hayamos apoyado en general todos, es que puede ser una alternativa para encajar determinados cultivos en el sector agrario. Y para una producción de energéticos que no cabe la menor duda de que generará también puestos de trabajo. Pero no podemos comprender qué es lo que está pasando a estas alturas para que un proyecto así no salga adelante. ¿De quién es la culpa? Solo dejamos ahí como interrogante, porque la verdad es que no podemos comprenderlo a estas alturas. Ya vamos a ir finalizando. Simplemente una pregunta: ¿cuál es el futuro de la agricultura? Y no me refiero solo a los cultivos, me refiero sobre todo al relevo generacional y más en provincias como esta, con una población tan envejecida, pero que a lo mejor podía encontrar un oasis en la agricultura para todos esos jóvenes que a día de hoy están en paro. Nosotros lo hemos dicho siempre, ¿no? Desde COA, y me gusta decirlo, además, a mí en todas las ocasiones, además que se me pregunta, ¿tiene futuro la agricultura? La agricultura entendida, la agricultura ganadería, tiene un excelente futuro, un futuro muy prometedor. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, el objetivo de la agricultura es producir alimentos, y está claro que la demanda alimentaria será cada vez mayor. Por lo tanto, la agricultura tiene un gran futuro, pero claro, la cuestión, y parece un dilema, pero es así, y una paradoja, la tienen los agricultores. Ya tienen futuro los agricultores, porque se puede hacer agricultura sin agricultores.
de sociedades mercantiles, como ya se está haciendo en no pocos países y demás, es decir, que se sustituye realmente al profesional, al activo, al que trabaja directa y personalmente en su explotación. Nosotros queremos que junto con la agricultura, que sí que va a tener futuro, lo tengan también los hombres y mujeres del campo, y por eso vamos a pelear. Y para que tenga futuro la agricultura y los hombres y mujeres del campo, tiene que haber relevo generacional. Estamos de acuerdo. El 61% de los activos tenemos más de 55 años, el 61%, y menores de 35 años entre los activos agrarios tan solo el 5%. En estas condiciones, la verdad es que es difícil que pueda haber agricultores en el futuro que sigan cultivando. Entonces, claro, nosotros nos encontramos desde el año concretamente 2000, por poner una fecha, que hemos perdido del orden de los 4 o 5 mil activos agrarios, y que únicamente se han incorporado un 20%, es decir, unos 1000 jóvenes en la provincia de Zamora. Es decir, que bueno, el 80% de las explotaciones que se han perdido, o sea, que han cesado, se han perdido, no han tenido relevo generacional. 1000 jóvenes que se han incorporado está bien, pero es totalmente insuficiente. Es decir, está claro que es una cifra totalmente insuficiente. Una de las políticas que se debe de potenciar en los nuevos programas de desarrollo rural, desde 14-20, en este nuevo periodo de la PAC, es justamente la incorporación de jóvenes y mujeres. Y ahí hay que hacer un enorme esfuerzo. Lo tiene que hacer la Administración central, pero en este caso lo tiene que hacer la Administración autonómica. Si se han reducido las partidas y la cofinanciación del Ministerio de Agricultura, que lo hemos criticado, se tienen que aumentar las partidas a nivel de la comunidad autónoma para la incorporación de jóvenes. Se tiene que facilitar esa incorporación porque es imprescindible para el futuro de nuestra agricultura. Hay una tasa de envejecimiento que, si ya el 12% por encima de los 65 años en la población en general es ya una tasa de envejecimiento, y nuestro país está envejecido en general, en la agricultura estamos en el 37% de tasa de envejecimiento, es decir, mayores de 65 años, un porcentaje, como digo, del 35%, 35-37%, es decir, estamos a unos niveles totalmente insoportables. En una década nos podemos quedar con un tercio de la población activa, y eso evidentemente no nos lo podemos permitir. ¿Tiene futuro la agricultura? Sí. Queremos que lo tengan también los agricultores y ganaderos, y para eso hay que hacer una labor clara de inversión a favor de la incorporación de jóvenes y de defensa de un modelo social de agricultura, de verdaderos profesionales, de gente que trabaja todos los días en el campo, de hombres y mujeres, ¿verdad?, que están ahí en el medio rural y que son los artífices precisamente de esta producción de alimentos que al final, a la postre, es un servicio a toda la sociedad. Pues ahí lo vamos a dejar con ese posible futuro esperanzador para la agricultura y para la ganadería. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros, y que todo esto vaya siempre a mejor. Muchísimas gracias, y pelearemos por ello, no cabe duda. Seguiremos luchando. Muchas gracias.